Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Hoy es un día que, de verdad, hacemos homenaje a nuestro nombre, Café Las Palabras. Nos vamos a meter en un tema que a mí este año me ha conmovido ir al Museo Nacional de Bellas Artes y ver cómo el debate de las revistas literarias de la primera parte del siglo, lo que denominaban las vanguardias, pudiera entrar al museo como una exposición. Y no nos hemos ido en menos y hemos invitado a este programa a Noé Zitrick. Simplemente Noé ha dicho que le diga. ¿Es así? Así es, sí. Solo Noé. Sí. Está de más decir que, aunque a él no le guste, a mi entender es el gran crítico literario de hoy, es un gran autor, guionista de cine. Y Diana Wessler, doctora en Historia del Arte, investigadora del CONICET, muchas gracias. Con Noé vamos a hurgar en las letras, con Diana vamos a hurgar en la plástica. Esa vanguardia que acá en la Argentina se dio en lo que era el grupo Florida, que tenía su revista Martín Fierro, y el grupo Boedo, que se expresaba en la revista Claridad, correspondían a un momento paralelo, porque no estábamos en tanta distancia que en Europa, a partir de la Primera Guerra Mundial, empieza a darse la misma discusión, ¿no? ¿Qué era Martín Fierro, Noé Zitrick? Se dice o se piensa o lo has presentado como un momento de la vanguardia, ¿no? Y en consonancia con la vanguardia europea, pero muy diferente en lo programático. La vanguardia europea era programática, es decir, cada grupo tenía una especie de declaración y tenía una poética muy definida. La de los grupos argentinos, tanto el de Florida como el de Boedo, no carecieron de ese programa y carecieron paradójicamente de esa claridad, si es que los programas de la vanguardia europea eran expresión de una claridad conceptual, teórica, poética, ¿no? El propio Borges, que es un poco el que introduce la idea de esa modernización, diríamos, para que la palabra vanguardia en el caso de ellos habría que relativizarla un poco, de la literatura, no sí del arte pictórico, que podría pensarse más estrictamente como vanguardia, ¿no? Y en la literatura él trae una experiencia más o menos interesante, pero que él mismo traduce. Es un dato que ya es muy conocido, no es nada curioso. Él presenta algo así como lo que se llamó el ultraísmo. Lo trae de España, pero en España no tenía definición, y quien le da definición en la Argentina es Borges, en un artículo que publica en una revista nada vanguardista, que es la revista Nosotros, dirigida por Giusti y Bianchi, ¿no? Entonces, ya desde el vamos, ya la cosa carece de esa fuerza definitoria que podía haber tenido el cubismo, incluso el surrealismo después, ni hablar del dadaísmo, que eran actitudes muy extremas, ¿no? Digamos, para contextualizarlo, en Europa empieza una discusión entre el arte y el medio de producción, digamos, con la explosión de la mercantilización del arte y con cierto fenómeno de modernización urbana y del capitalismo. Hay una reflexión del arte sobre cómo la vinculación entre las formas y la producción. Sí, pero ¿no? eso quizás sea una lectura extra artística, es decir, la
el descubrimiento del cubismo, por ejemplo, nadie creo que lo haya formulado en estos términos. Respondía quizás a esta situación, pero eso es un objeto de lectura, mientras que ellos veían cosas. De hecho, por ejemplo, el cubismo sale de una percepción de Cézanne. Cézanne es un pintor, digamos, genéricamente impresionista, por llamarlo de alguna manera, pero descubre que en la naturaleza hay formas geométricas. Desarrolla eso y eso después va a ser el cubismo. Y el cubismo no tiene una definición que se aproxime al proceso tecnológico y cultural, sino que eso se vincula después y se vincula correctamente, pero no es que los propios protagonistas lo hayan formulado de esa manera, ¿no? Era más perceptivo y espontáneo. Y acá ¿sí? en la Argentina, por la pregunta que como arrancó la conversación, digamos, hay también una división política en lo que podría considerarse los tópicos que abordaba el grupo de Florida y el grupo de Boedo, ¿no? Pero estamos avanzando un poco. Sí, es cierto, pero eso es un poco después. Yo estaba mencionando el hecho de que no podía llamarse vanguardia a lo que había traído Borges. Claro. De hecho, su primera poesía es una poesía casi costumbrista. Su dios era Carriego, sobre el cual escribe un libro después. Y Carriego era un poeta urbano que descubría los márgenes de la ciudad, ni siquiera la ciudad como conjunto moderno, en la idea un poco benjaminiana de ciudad. No, él no lo tenía eso. Era el pintoresquismo que podía descubrir en la ciudad Carriego. Y Borges hace lo mismo en los primeros libros. Los 3 primeros libros de Borges son una recorrida por Buenos Aires y por las calles de Buenos Aires y la gente de Buenos Aires. ¿Qué tenía eso de vanguardista? Nada, muy poco. Pero era algo nuevo porque ciertos giros, cierta sintaxis, cierta relación entre sustantivo y adjetivo que tenía Borges, cierta inventiva metafórica, es lo que le da la fuerza o el interés a esos primeros libros. Y además un interés inacabado, porque Borges siguió corrigiendo esos libros durante muchos años, ¿no? Así que es otra cosa respecto de la idea de vanguardia, hay que gustarla. Ahora, también puede considerarse, así, de una manera muy amplia, vanguardia, en el sentido de la relación con la literatura preexistente, claro, con la literatura que había pegado un estallido, un estirón muy grande, en los finales del 80, de la generación del 80, digamos, sobre el 900, ya se perfilaba un discurso literario mucho más sólido, mucho más concentrado, con unas finalidades más precisas, en la novela, en la poesía, etc. Hay que recordar que en ese momento el modernismo ya había florecido y ya había poetas muy buenos en el sentido del manejo de la estructura, de la palabra, de la poética. Ya era una literatura adulta, por decir así, ni hablar en la novela y en el teatro. Si mencionamos 3 o 4 nombres, podremos tener una idea del asunto. En el teatro, Florencio Sánchez. En la novela, Pairó, Manuel Gálvez. En la poesía, Lugones. Ya era una cosa muy consolidada. Y entonces cuando llega Borges y trae esa novedad, que no era tal, pero se vive como novedad, es como una lucha contra lo ya existente. Es un enfrentamiento con una literatura que parecía ya muy consolidada. Si la comparamos con lo que pasaba en la literatura argentina, por ejemplo, en la década de 1860, 1870, 1880, que eran los primeros rumores de una literatura. Sarmiento aparte. Sarmiento aparte. Digamos, lo que podía ser las novelas, por ejemplo, las novelas de López, muy tímidas, las de Mitre, muy tímidas, en un posromanticismo, un romanticismo lánguido, sin demasiada fuerza, la poesía de los Guido Spano, Obligado y todo eso, era muy impreciso todo sin descalificarlo, desde luego, pero era como primario, primitivo, inicial. En el 900 al 910, y recuerden ustedes que en el 910 Lugones
publicó 3 libros de distinto carácter, con una fuerza impresionante en cada uno de ellos. Les guste a uno o no les guste la prosa y la poesía de Lugones, pero era muy fuerte. Y entonces el grupo de Florida, de Martín Fierro, lucha contra todo eso. De hecho, Borges mismo enfrenta a Lugones y todos se burlan de Lugones, ¿no? Bueno, entonces el otro grupo, Claridad, el grupo de Boedo, tiene una perspectiva diferente, sigue una cosa más tradicional, pero más, curiosamente, más europea. Sigue más la literatura social europea, que es de denuncia. El realismo. El realismo clásico, etc. Es una paradoja. Es decir, y eso también señala dos vías de análisis de la literatura y de la cultura argentina que todavía continúan, que es el europeísmo como dependencia o el nacionalismo como posibilidad. Todo eso todavía se sigue armando y parece que es una disyuntiva. Diana, ¿y cómo era esto en las artes plásticas? Bueno, justamente iba a comentar en relación con el eje que había, la situación que había planteado Noé, que es muy interesante cómo están desplazados los lugares, ¿no? Como esto que estabas comentando, ¿no? De la vanguardia de izquierda, que es la más europeizante y la más tradicionalista en términos visuales y la estética de escritura también, y a su vez le imputan el cosmopolitismo y por ende el europeísmo a los de Florida, con lo cual son como miradas espejadas que terminan enredando mucho la cosa y polarizándose, cuando en verdad todos intentan ocupar un lugar dentro de una escena, y me refiero en particular en las artes visuales, bastante nueva, digamos, en proceso de construcción. Una escena que tenía una condición poco común, sobre todo, por ejemplo, ya que se mencionó España, para lo que es el caso español, que tenía un mercado muy fuerte, pero como contraparte no tenía instituciones muy consolidadas. Entonces hay la emergencia de lo que se podría definir como una vanguardia, ocupa ese lugar justamente frente a instituciones que en un punto eran débiles. Por lo tanto, tampoco es la vanguardia al estilo europeo, si se la quiere definir, pues son vanguardias que están presentando novedades visuales importantes, un modo de impostación frente al público también interesante, pero a la vez buscan fisurar los espacios instituidos, porque tampoco están tan fuertemente instituidos. Es el caso de Petoruti. Petoruti llega en el 24, hace la autoprofecía de que voy a llegar, no voy a ser comprendido. El grupo Martín Fierro lo ampara, Jules Solar desde sus textos, Prebisch, todo el sistema montado. Incluso desde antes, él viene desde el 22, dando entrevistas, anunciando que seguramente su imagen va a causar problemas. Y sin embargo, la muestra de Petoruti, ¿cuándo se inaugura? El 13 de octubre del 24. El 11 de septiembre del 24 se inaugura el Salón Nacional, institución más acartonada, más legitimante. Salón Nacional de Bellas Artes. El Salón Nacional de Bellas Artes, que ya a esa altura tenía 13 años. Petoruti manda también ahora el Salón, manda 3 obras. Entonces, sin embargo, el relato que él construye en su autobiografía, muchos años después, ya en los 60, es: yo no le podía decir a mi madre que mandaba el Salón y me rechazaban porque mi madre se ponía muy triste. Y era mentira. Entonces es muy interesante, y un poco retomo esto que vos contestabas hace un rato, ¿no? De cómo las historias se van contando después y van construyendo otras realidades. Creo que en la escena artística, la imagen de Petoruti o de Jules o de Pablo Curatela Mann es que en general no se lo sitúa suficientemente, pero en el mismo momento en que Petoruti está exponiendo, o sea, un poquitín después, unos días después, inaugura también una exposición importante. La imagen de Pablo Curatelas aparece fuertemente en la revista Martín Fierro también. O sea que son presencias que realmente están aportando una imagen nueva y ligada a, bueno, estos nuevos modos de construir representaciones visuales. Vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a seguir ya metiéndonos más en esa gran propuesta que curó Sergio Baur, ese gran diplomático argentino y curador, en el Museo de Bellas Artes, y ojalá que se repita esa muestra, ¿no? Que logremos
Vamos a un corte y volvemos, seguimos con... Con aire absorto, pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasa clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Diana, ¿cuál es la importancia de llevar el contenido el debate del contenido de una revista literaria a un museo? Bueno, las revistas, y en particular estas que son las que nos convocan, Martín Fierro y Claridad, son canteras inagotables, realmente, para la literatura, para la plástica, para pensar ciertos aspectos del horizonte mental de esos años, ¿no? Y bueno, y eso implica incluso la posibilidad de abrirla y convertirla en un espacio, o sea, situarla en un espacio, que es lo que hizo Sergio, tanto con Martín Fierro como con Claridad. Abrió la revista y la situó. Cuando dialogábamos sobre el proyecto, tanto de Martín Fierro como de Claridad, pero el de Martín Fierro más aún, que fue la primera experiencia que hizo Sergio, yo tenía, y teníamos en el diálogo, una experiencia vecina, digamos, que no se trataba de una revista, sino de un libro que es el de Ismos, una muestra que se hizo en el Reina Sofía sobre la obra de Ramón Gómez de la Serna. Y justamente era el mismo concepto de abrir el libro y convertirlo, situarlo en las paredes. Creo que la virtud de desarrollar esto es, bueno, situar en un espacio social mucho más amplio, porque un libro, uno puede escribir muchos libros sobre estas revistas, puede tener 1000 papers, pero lo leen muy pocos. Las muestras tienen esa virtud de situar temas en espacios sociales mucho más amplios, y cada uno entra desde donde puede. Y no solo eso, también creo que lo interesante es historizar estos debates, ¿no? Porque tiene que ver con una reflexión política, una reflexión estética, y el hecho de que estén asociados artes visuales con literatura también tiene que ver con que había un trasfondo, una conceptualización mucho mayor alrededor de las expresiones artísticas. No eran inspiraciones antojadizas de escritores, sino que había una visión del mundo detrás de esto, ¿no? O sea, había dos visiones que se contraponían, a veces incluso con algunas contradicciones en unas y en otras, como lo que señalabas vos. Sin duda, pero hay algo muy interesante que va mucho al punto de lo que, digamos, en esta mesa entiendo que el objeto son las revistas estas, es La Vanguardia, pero también son las muestras. Y no en vano se eligió como objeto la muestra. O sea, se podía haber hecho cualquier otra cosa también, como de hecho se hizo, se publicaron cosas. Pero hacer una muestra significa también, y retomo ahí algo que decías vos hace un ratito, situar problemas sin cerrarlos. El hecho de situar una obra al lado de otra y la tapa de un libro y hacer una gigantografía de un artículo, y todo eso está junto en el espacio, pero no hay una visión única, porque cada espectador hace su link entra por un lado, sigue por otro, mira la pared que está enfrente, y eso construye para ese espectador una narrativa que no es exactamente la misma que la del espectador de al lado, y que por lo tanto da una perspectiva bastante más rica y más abierta. Sí. Noé, de los de Boedo, ¿quiénes serán los que vos más te gustan, más rescatás? Bueno, vos, después vamos a hablar de arte, Es un caso complejo el de Arden, situarlo en... Sí, no, bueno, pero está bien, es un tema en sí mismo, Roberto Arlt, ¿no? Es una presencia... Como con vos vamos a hablar de Nora Borges, ¿era o no era? Sí. Pero del grupo de Boedo, los que a mí yo rescaté más o me resultaron más simpáticos, por ejemplo, fue Castelnuovo, uno de ellos, ¿no? Elías Castelnuovo. Y me resultó simpático o interesante más bien, porque él hace algo así como un exceso de realismo. Pero todos los excesos de realismo terminan siempre en otra cosa. O sea, se convierte el exceso de realismo en terribilismo, y el terribilismo pasa al grotesco, y el grotesco ya es una manifestación de otra clase que se separa de la intención realista que en términos generales tiene una función, quiere cumplir una función de denuncia, de
muestra, de decir, bueno, las cosas son así, son espantosas, y yo, el escritor comprometido y todo lo demás. Es decir, en la medida en que se va profundizando o se va acentuando esos rasgos realistas, se produce este proceso. Y es muy interesante en Castelnuovo. Yo creo que es una lectura que se puede hacer de él, y que probablemente se puede hacer de muchos otros escritores realistas que de repente, con ganas de mostrar cómo es de terrible la realidad, en literatura se pasan directamente a otro lado. Y de Florida, difícil de leer también, ¿no?, hoy día, ¿no? Qué difícil de leer. Por esa razón. Es decir, pero es difícil de leer por razones casi te diría de gusto. Es decir, son escritores que puede parecer de mal gusto, pero mi profesión me impide trabajar con la idea del gusto. Yo necesito conectarme con el objeto y tratar de ver qué está pasando ahí, y no si me gusta o no me gusta. Eso después tuvo una evolución incluso a veces hacia lo panfletario, ¿no? Porque la revista Claridad se pasó, por ejemplo, a la revista Contra, donde González Tuñón tuvo conflicto con el Partido Comunista, que quería casi tratarlo como un órgano de panfleto, ¿no? Sí. Sí, no, lo panfletario también tiene sus más y sus menos, y de repente lo panfletario puede reducirse a eso, a una función inmediata en favor de una idea del partido, una consigna, lo que sea. Pero después, si el panfleto prosigue, ¿no?, ya se convierte en otra cosa, puede convertirse en otra cosa. Y efectivamente yo creo que hay que leer lo de Boedo, hay que leerlo de ese modo. Por ejemplo, en relación con ese libro que causó tanto revuelo en su momento, el de César Tiempo, con el seudónimo de Clara Vetter. Eso eran memorias de una. Era como una prostituta que escribía poemas y demás, y que, bueno, la gente ahí se excitó incluso. Los escritores jóvenes querían saber quién era esta Clara Vetter, y era un robusto tipo que fingía todo eso y que ligaba la inmigración con la prostitución y todo lo demás, pero en una forma poética que era conmovedora, y era, en fin, fue un fenómeno muy interesante. Porque hay que tomar en cuenta también que la Argentina del primer centenario, la de 1910, es una Argentina donde se reflexiona mucho sobre la inmigración y sobre cuál es el ser nacional también, ¿no? Existe hay un rechazo de ciertos sectores, no digo el grupo de Boedo, sino digo Larreta, por ejemplo, incluso Mujica Lainez, tenían visiones críticas respecto a la inmigración de aquel momento. Sí, pero están ligando fenómenos. Un escritor de juvenil, ya lo que pensaba. Miguel Cané, Miguel Cané. Un poco anteriormente. De un escritor del 80, de un escritor del 900 y un escritor de los 50, de 1950. Es un poco, digamos, son otras épocas. Sí, claro, son diferentes momentos. Digo, y de Florida, ¿puedo adivinar que uno de los que más, así como te gusta Castelnuovo, de Florida, puede ser Marechal tu preferido? Hay una crónica tuya en Contorno Extraordinaria sobre Adán Buenos Aires. Un trabajo sobre Adán Buenos Aires, pero Adán Buenos Aires está escrito mucho después como recuperación de esa experiencia que fue el Martín parodia Fierrismo, a varios de sus colegas. Pero la recuperación no es de la poética del martinfierrismo, sino de la vida del martinfierrismo en ese momento en relación con la ciudad. En realidad, la constante de todos, Florida, Boedo, incluso de antes, yo diría desde 1870, cuando ese poeta dice, por más desaires con que me trate la suerte, he nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte, ¿no? Eso que da lugar después a un poema largo, interesantísimo, bellísimo, de César Fernández Moreno, Argentino hasta la muerte. La relación con Buenos Aires como una fuente de misterio, de secreto, de encanto, de sujeción, de identidad, empieza muy tempranamente, pero en el grupo Boedo y Florida está presente y continúa después, y tiene una traducción ya más sistemática en lo que vos dijiste sobre las preguntas sobre identidad que vienen de afuera. Todos esos protagonistas no hablan de la identidad, la viven. Y de afuera vienen los Ortega y Gasset, Waldo Frank, el conde de Keyserling, que dice, los argentinos, ¿quiénes son los argentinos? ¿Qué son los argentinos? Y se instala esta temática de la identidad nacional por la mirada de tipos de afuera que tratan de entender quién es esta gente. Pero esta gente vive
la ciudad de Buenos Aires específicamente, todos por igual, como un encantador enigma, lleno de asperezas, lleno de cosas, lleno de situaciones, pero que hay que descubrir. Y esto yo creo que continúa, y continúa un poco hasta hoy. Continúa hasta hoy eso. Buenos Aires es un tema. El fenómeno de la inmigración, porque no se ha detenido, o sea, sigue constituyendo una identidad, Sí. o se sigue redefiniendo, ¿no? Diana, Sin duda. y así como a él le gustaba Castelnuovo en Boedo, ¿a vos quién de los Mira, artistas de Boedo? Pensando, escuchándolo Los a plásticos. Noé y cuando le comentaba esto de, bueno, que es difícil leerlo, en un momento me interesó pensar, hacer la experiencia de la lectura de Castelnuovo en paralelo con el trabajo de Guillermo Facio de Becker, que, digamos, desde mi percepción es de los artistas del pueblo el más interesante. Y el más interesante porque tiene una calidad de imagen muy, muy, muy rica, muy potente, una línea muy expresiva, pero además porque logra construir en el plano distintos registros de lectura. Y eso es algo que lo sitúa, si bien con una imagen, con un naturalismo muy reconocible, lo sitúa en una experimentación visual que permitiría por lo menos ser revisado desde algunos patrones, no voy a usar la palabra vanguardismo porque no cabe, pero sí del arte nuevo, por el tipo de organización del plano que está haciendo. Y además el hecho de trabajar en serie lo sitúa muy cerca de la búsqueda de un público que no era el público habitual de las artes, ¿no? Y bueno, acá cabe recordar la anécdota esta de Facio de Becker queriendo vender, o sea, queriendo hacer publicidad visual, pero no por el arte, sino por lo que él estaba contando en sus grabados en las puertas de las fábricas, y al tener una listita numerada con el nombre de la secuencia de los grabados que estaba exhibiendo en ese camión que él tenía, los operarios que entraban a ver las obras creían que era el precio y se lo empezaron a comprar por 5, 3, 4, que eran los números de orden de las obras. Con lo cual parece que el mercado es algo ineludible. Vamos a ir a un corte. En el próximo bloque, como se portaron bien, les voy a hacer un regalito. Flavio Tagini ha musicalizado algunas poesías de Roberto Arlt. No, poesía, no. Perdón, algunos trabajos de Roberto Arlt. Sí. Entonces, creo que es uno de tus preferidos, Arlt. Vos Así es, sí. sos quizás uno de los principales responsables de la recuperación de Arlt, o del reconocimiento de arte. Me gustaría que me otorgaran ese mérito. Vamos a hablar un poco de eso. No sé los derechos de autor. No hay derechos de autor. En el próximo bloque vamos a ver cuál es esta obra que queremos mostrar. Llevando la amante de un tipo cualquiera. Si fuiste La vida fulera te curtió la cara, cuchillos, viruela, pero la farmacia te hizo millonario, te llenó de grupos, eras un notario, ya a los 25 te llegaron justo. Gallola, balurdos, transpiras tristeza con tu martingala. Días de ruleta, la noche se apaga. Con ese andar de cajetilla y el cocodrilo en el bolsillo. Zapatos blancos de franela, raya cosida, traje canela. Llevas la Biblia a todos lados, hablando del juicio final. Tu única riqueza es el dinero, ni Cristo te puede salvar. Pastor de bar y cabarute, para encontrar tu Magdalena, sacrificaste el apellido y te casaste con la Grela. Te
tenés tu mesa en el Tortoni y si un gilito te manguea, lo echás de mala gana y le gritás: rajá, turrito, rajá. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Flavio Tagini, Tango para Siete Locos. ¿Cómo se te dio por musicalizar a Roberto Ar, Flavio? Bueno, gracias por invitarme al café, primero, y en ese lugar donde tantas cosas se aprenden, ¿no? Como en estos programas. Roberto Ar me llegó por casualidad. Había leído alguna Aguafuerte por ahí, pero en un colectivo me vendieron los tangos, los Siete Locos en realidad. Y cuando terminé de leerlo, después de pasarme varias paradas y esas cosas que suelen ocurrir cuando uno empieza a leerlo a Roberto, se me ocurrió un tango para el protagonista de la historia, que es Remo Augusto Erdosay, un personaje digamos que podría haber sido tanto Roberto Ar como cualquiera de los otros personajes de las novelas de él, ¿no? Después, por supuesto, que me leí todo Art y esas ganas de reencontrarme con Erdosay, curiosamente o humildemente traté de meterlo en una canción, pero fue sinceramente para mí. Digamos, el disco llegó 10 años después de esto que te estoy contando, ahí por el 2001, 2002. Me encantó ese personaje bastante expresionista, digo, justo hablando de esos momentos históricos y de las vanguardias, un personaje muy provocador, como casi todos los personajes de Roberto Ar, digamos, ¿no? Y bueno, me cautivó como a tanta otra gente, solo que bueno, a mí se me dio por escribir una letra y una música, y bueno, hasta ahí llegué. Ahora vamos a seguir con otros temitas. Bueno. ¿Está aprobado el concepto? Sí, me parece muy interesante, y diría muy refinada la actitud de buscar y porque liga la impresión de lectura, muy espontánea, muy casual, con una reflexión posterior y una manera de elaborarla que no sigue un patrón determinado, ¿no? Que me parece realmente muy lindo, ¿no? Y prometo escuchar esto en mi casa ya con mucha atención, ¿no? Sí. Nora Borges, ¿es en la plástica del grupo Florida lo que Art era en lo literario en el grupo Boedo? No lo diría así. Nora Borges es un personaje interesante, sobre todo porque aporta la experiencia que había hecho en Madrid. O sea, esta que hace un rato comentó Noé con el ultraísmo, bueno, ella está aportando esa experiencia. Una experiencia que la liga otra vez, volviendo a retomar las palabras de Noé, con la experiencia urbana, con una mirada sobre Buenos Aires en un punto algo nostálgica, pero con una capacidad de construir imágenes en clave moderna. ¿Y qué era imágenes en clave moderna? Bueno, poder reducirlo a una síntesis muy rigurosa, trabajar con rebatimiento de planos, aquello que podríamos decir, pensando en algunas cosas que se están trabajando más contemporáneamente, como del entorno del cubismo, o sea, aquellas experiencias que se hicieron en clave cubista, pero que después se derramaron como recursos posibles en trabajos como los de Nora Borges o los de Manuel Ángeles Ortiz o otros artistas que trabajaban con la figuración, pero capitalizando esas experiencias de recuperación de la bidimensión, entre otras cosas, de la posibilidad de ver varios puntos de vista juntos. Y Nora tiene un lugar interesante, por ejemplo, en la primera visita de Marinetti, en el 26. O sea, ahí aparece en la revista justamente esta muestra que hacen para acompañar la visita de Marinetti y a su vez, y para retomar tu interés de relocalizar las cuestiones en trama política, con una perspectiva política muy clara. O sea, la experiencia de Marinetti en su escala brasileña había sido muy compleja en términos políticos y bueno, cuando está llegando acá, la idea es resituémoslo en clave estética. No hablemos de política con Marinetti. Recordemos el lugar de Marinetti y su diálogo fraterno con Mussolini. Claro. Entonces, bueno, ahí la muestra de Nora, Jules Solar,
viene a acompañar y a hacer como un marco de contención estético a un debate que no se quería dar en términos políticos. Aclaremos esta situación que me planteabas en el corte, pues si no, me siento en deuda, ¿no? Me siento en deuda. Bien. No, en cuanto a la exposición, a la claridad, ¿no? Una idea, ¿no? El haber hecho presidir la muestra con el cuadro de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, claro. que realmente es una maravilla. Y es una maravilla objetivamente, y para mí es mi primera experiencia de mirada sobre la pintura en general y la pintura argentina en particular. Fue el primer cuadro que yo vi, se me grabó poco para siempre, porque además todavía tiene una fuerza, una claridad de concepto y de técnica pictórica. Es una maravilla ese cuadro. Y la idea de Sergio de presidir la muestra con ese cuadro ratifica esto que había observado Diana acerca de la apertura que implica una revista. Sergio dijo, bueno, ¿de dónde sale? ¿Con qué lo podemos ligar esto? Pero es lo mismo, corresponde en la muestra también a las voces o a los videos de viejas películas de la vanguardia rusa, por ejemplo, Pudovkin, Eisenstein, Abel Gance, de la vanguardia de las primeras películas francesas, etcétera. Todas de contenido social, pero de estructura no realista, en esa cosa exasperada, violenta, etcétera, ¿no? Así que yo creo que Sergio Baur en esta exposición, yo creo que entendió muy bien no solo ese momento, sino también la interrelación de discursos y cómo había un pasado, ¿no? Un cierto pasado, y cómo esto estaba transformado, ¿no? Dentro de la exposición, perdóname, otra cosa, hablo en términos absolutamente personales. Pero en cierto momento, en algún momento de mi vida, penetré al recinto, al sagrado recinto del Senado de la Nación, ¿sí? Y entonces, eso de sagrado, la palabra... Bueno, tómenla como quieran. Ambivalente. Es surrealista. Al despacho del presidente del Senado había una escultura que me pareció bellísima. Una escultura como en la herencia de Rodin, una cosa así transparente, maravillosa, que era de Agustín Riganelli. Nunca le he olvidado. Y para mi sorpresa, Riganelli aparece en el grupo de artistas ligados a Boedo. Piensen entonces, o quiero pensar en la evolución en el plano poético, por llamarlo así, incluso en la escultura, porque si habla de escultura, hablar de poesía parece una demasía. No, pero es así, hay una poética que se encuentra en cualquier manifestación. Entonces, Riganelli va de esa actitud global del grupo, de denuncia de lo terrible de la existencia obrera y demás, a esas formas clásicas, depuradas, griegas casi diría yo, ¿no? Que son verdaderamente una joya, ¿no? Y que quedan un poco ahí, ¿no? Esa es una de mis observaciones. Y la otra es en relación con la vanguardia de la que hemos hablado, ¿no? Hay un aspecto que me parece más secreto de la presencia de la vanguardia europea en las manifestaciones artísticas argentinas, en los pintores de Boedo. No hace mucho pude ver, no lo sabía, soy muy ignorante de la plástica argentina, más que lo que todo el mundo puede conocer. Vi las obras de Cúnzolo. No se nota, con esta sensibilidad que mostraste cuando entraste al Senado de la Nación y descubriste esta cosa de que mucha gente pasa por ahí, no sé si todos no se nota. paran en esas esculturas. Doctora, diga usted, ¿no? No, digo, el hombre se hace lo humilde. Pero... Dejé de descubrir al presidente del Senado y descubrí la escultura. Cúnzolo, por ejemplo. Y luego se extiende a la cámara y se extiende a otros pintores de la Boca, digamos. Eran italianos. Y en Italia, y la mención a Marinetti que trae Diana es congruente con eso, ya estaba Carrà y estaba De Chirico y demás. Una pintura completamente metafísica, la de estos pintores de la Boca, ¿no? Que Quinquela quizá también excede. Quinquela es más boedista que Cúnzolo y que la Cámara en ese sentido, ¿no?
Pero es una cosa fascinante y está ligada a una vanguardia europea más precisa que la del ultraísmo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, siguiendo esa línea, porque, a ver, esto es como... Es la savia... Te la dejó picando. Sí, no, y es la savia de mi trabajo, que, digamos, que tiene que ver con los modos de construcción de lo real. Sí. Que, bueno, es lo que vos planteabas respecto de Castelnuovo y estos excesos de realidad que lo llevan a otro lugar. Y, bueno, lo mismo con estos artistas, ¿no? Donde el modo de construir lo real los terminan poniendo en situación metafísica. Es fascinante. Exactamente, ¿no? Como en este bloque han humillado gratamente el conocimiento, maestro, regáleles otra de sus creaciones. Pues, maestro, será usted. A puro Roberto Ar, a puro Roberto Ar. Bueno, Remo Augusto Ardosán, ya hablamos de ese, pero es el primero que se me ocurrió después de leer el libro. Y bueno, lo hice así muy humildemente, tratando de describir lo que, después de leer dos libros en realidad, no dejemos afuera los lanzallamas, por ahí en 3 minutos volver a meterse en la piel de Remo. Viste que estamos derramando humildad. Vos, yo, todos. Él, todos somos humildes acá. Es un buen lugar el café para eso. Es que quizás estamos en la chacarita y eso nos hace humildes. Ahí va Ardosán con su arrabal, hundiéndose en el lodo del infierno, con su carne de perdedor y el alma entera vendida por 2 pesos. Y está el Don Juan en el burdel, haciéndose pasar por el que quiso ser, tal vez Roberto Ar, tal vez Dijepolín, con la amargura que le llega hasta los besos. Ahí va Ardosán peleándola, sin medias ni cordones en el alma, un marginal que suelto va, con esa mezcla de asesino y de suicida. Ahí va Ardosán con su ilusión, con la locura mordiendo sus encías. Le dijo a Elsa, no me abandones, y de rencor llenó su corazón. Elsa es la flor de su jardín, que encuentra a punto de partir, casi una rosa de cobre, que para salir de pobre ya loco quiso inventar. Ahí va el doctor del vendaval, ganándole centavos a la suerte, rumiando un plan que lo embaló, perdido en el desierto de la muerte. Ahí va Ardosán con su montón de huesos, caminando por el centro. Vivir es una excusa para estar en ese cuerpo impar de Remo Augusto Ardosán. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo... Maestro Noé Gittry, y te digo lo que quiero porque realmente has dado una cátedra y vos, bueno, la verdad que para mí ha sido un programa, ojalá se valore el nivel que nos han entregado. Contame, ¿qué querías agregar de tu preferido, Roberto Ar? Yo diría, pienso, y en alguna medida sí, por esa razón me he ocupado bastante de algunos aspectos de Roberto Ar, que es como un fenómeno, ¿no? Un fenómeno literario, ¿no? Que sale casi de la nada, por decirlo así, de una especie de eyección, es eyectado del universo migratorio y de pronto interpreta lo que está pasando en una sociedad, en esta sociedad.
Y es un fenómeno que se puede reconocer también en muchos otros, y que es el subproducto de la integración de la inmigración en estas estructuras que rechazan, que aceptan, que no aceptan con ganas, que aceptan después con entusiasmo. En fin, una dialéctica muy importante, muy interesante para la Argentina actual, ¿no? Pero esto se da más dramáticamente en aquel momento. Roberto Arlt es una expresión de eso. Y entonces toca una cantidad de registros que se pueden reconocer en la obra de Arlt con otros, desde otras miradas. Por ejemplo, lo que yo vi en El juguete rabioso tiene una fuerte impregnación psicoanalítica. No lo vi desde el punto de vista de las desventuras de un jovencito pobre. Como la picaresca, como la de lectura más O como clásica. la picaresca, no. Lo vi desde una perspectiva psicoanalítica bastante fuerte, que reaparece en Los Siete Locos. Pero lo que yo quiero decir es esto, además, la vinculación o la desvinculación con la vanguardia. En Los Lanzallamas, que vos mencionaste antes, en el prólogo de Los Lanzallamas, es como una declaración de fe realista, comprometida, etc. Y en esa fe realista vomita contra el surrealismo. Llama surrealismo, por ejemplo, al Ulises de Joyce, claro, que ya circulaba. Fíjate vos hasta qué punto Buenos Aires tenía... y acababa de salir el Ulises de Joyce, y vomita contra el Ulises de Joyce, y una cosa así. Pero luego viendo tanto El juguete rabioso como Los Siete Locos, Los Lanzallamas, las imágenes que prefiere Roberto Arlt, que le salen espontáneamente, son todas imágenes cubistas. Todas son imágenes geométricas, cubistas. un rombo, Geométricas, un que el rectángulo. rombo, efectivamente. Me alegro que lo hayas observado también, Sí, ¿no? sí, sí. Lo cual indica una contradicción fructífera. No me importan las declaraciones de Roberto Arlt contra la vanguardia, y me importa cómo ciertas tentativas de la vanguardia entran en su escritura y le dan ese carácter tan dinámico, tan fuerte y tan original que tuvo, y que todavía puede ser releído. Y los colores de expresionismo también. Perdón. Los colores de Si me expresionismo. dijeron truco con Roberto Arlt, yo voy a decir retruco con Jules Solar. Diana Tiene que ver Weissler. con lo geométrico también. ¿Qué tiene que ver con lo geométrico? Y que más allá del catálogo europeo, como todos los artistas latinoamericanos que viajan y ven a Europa como si fuera un libro catálogo, y van eligiendo y viendo qué opciones ensayar, ¿no? Él ensaya las suyas. Pero hay algo que me parece interesante situar en esto de jugar juegos de inversiones o de recolocar miradas. Jules elige como recurso esos que no se eligen, o sea, papelitos, recortecitos, trabaja con acuarela, trabaja con los materiales que no están todavía prestigiados, que a nadie le importan, con lo cual está haciendo una obra que no es prestigiada como obra de arte dentro del sistema de las artes instituido. De esa manera, más allá de lo que en esas obras se esté representando, que también tiene mucho de novedad, está teniendo un gesto muy fuertemente vanguardista, porque está desactivando el sistema de las artes desde la elección que está haciendo de los materiales. Y ahí me parece que se encuentra con lo último que acabas de señalar de Arlt, que más allá de lo que él diga, él está teniendo gestos muy innovadores o muy de sintonía con su tiempo, ¿no? Claro. Noé, Sí. muchas gracias, Muchas gracias. Ha sido un placer poder hablar de estas cosas. En general la gente habla de enfermedades o habla mal de quién, de Cristina, o habla mal de no sé quién, ¿no? Que me parece que eso achata muchísimo la cosa. Nosotros podemos, es una ocasión levantar un poco la cosa. Me Muchas encanta gracias, que la televisión Eduardo. pueda hablar de estas cosas. Sí. Y ¿cómo era que me dijo mi director? La literatura es una enfermedad saludable, me Eso. dice mi director por acá por la cucaracha. Diana, muchísimas El arte gracias. también. Yo quiero agradecer especialmente también a Jorge Cordonet y a Susana Prieto, que nos aportaron las imágenes que acompañan nuestro diálogo. Y espero, Sergio Baur, que hayamos estado a la altura de esa gran curaduría que has hecho de las dos exposiciones. Y como bien dice Diana, deberían fusionarse, ojalá, Sí. en esos museos. Me gusta el Museo de la Casa de Gobierno, ahora que avancen las letras para allá, Claro. ¿no? Él fue al Senado y se conmovió ante una pintura, nosotros queremos ir y conmovernos frente. Y, por favor, Flavio, para despedirnos, vamos con el maestro Roberto Arlt en homenaje acá
Me incorporaron Ah, una no, ¿deciste? diagonal, que es la diagonal sur donde le disparan a Arturo Hafner, ¿no? Digo, hablando de Vamos, maestro. famoso Gracias, el financista de esta sociedad secreta, ¿no? Por la diagonal de la mala suerte lo viene siguiendo la muerte. Ya siente en la boca la sed y los dientes presagian amargos que van al final. En la oscuridad de su valentía, esbelto por la madrugada, ya nadie se acerca al oír el disparo. Cayó en la emboscada el gran gigoló. Arturo Hafner era el viento que incluso a los trompos hacía marear. Si hasta la misma muerte, dice el cuento, una noche entera la hizo llorar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas.